Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Hola Eric, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué Ya pasa? estamos aquí. Parece que fue hace nada cuando hablamos la última vez. Es que fue hace nada, de hecho. O sea, me acabo de dar cuenta que te has quitado la coleta, así como para que parezca que ha pasado una semana. Sí, has visto. No se ha notado. No se ha Siento, notado. sien- siento fastidiar el tema del récord, pero a mí me pone muy Sí. nervioso. O No, sea, la gente sabe que grabamos 2 no, episodios Eric. seguidos, no pasa nada. No, Eric. No has fastidiado el récord. Has roto la magia. Ah, Bueno. Ese es el exclusive de los podcasts. Sí, Eh, sí, he tirado la cuarta pared de una patada, no pasa nada. Bueno, pues venga, me lo voy a recoger otra vez. Sí que bueno, da igual. Claro, Sí si es que, que he notado el truco, digo, míralo, sé lo que sí, está haciendo. además mira, la misma camiseta, en la misma posición, o sea que no engañamos a nadie, no engañamos a No, nadie. O no. sea, quien sí engaña, quien sí trabaja muy bien la afición, es a quien tenemos hoy aquí Qué que bien hilado, oye. has visto, es a Ken Liu. Ken Liu, que traemos un relatito que escogí, este lo he escogido Ujú, yo, que es el de Buena Caza. La ujú, verdad es que me ha costado escoger relato de este libro, que es el libro eh, El Zoo de Papel, ¿no? Y otros cuentos, que se editó por Alianza, el sello Runas. ujú. Y bueno, escogí este porque además se puede ver y se puede comparar, y eso es muy interesante, comparar ambos lenguajes, no que el audiovisual con el escrito, pues siempre es un punto a favor y creo que los oyentes pues lo pueden disfrutar doblemente. ¿Dónde se Bueno, puede ver? Bueno, si sí, quieres. sí, bueno, primero a ver, vamos a presentarnos porque siempre puede haber alguien que se acabe de incorporar a Ficciópatas, ¿no? Ujú, Y bueno, nosotros somos pues Eli Luna a mi derecha, no sé si a mi derecha o a mi izquierda, depende cómo lo veas. ujú. Y bueno, y yo, un servidor, Víctor Morata, ambos somos escritores, nos dedicamos a juntar letras y en el caso de Eric, además, a enseñar a juntarlas. Entonces, pues hacemos esto con un fin pues no lucrativo, digamos un poco no académico, pero sí que intentamos sacarle jugo al relato para aquellos que les gusta pues escribir, pues que tengan algo donde agarrarse y con lo que experimentar, ¿no? Y un poco focalizar algunas cositas que consideramos interesantes como escritores, Y, pero y también, también, y también te diría yo que porque nos divierte, porque sinceramente, claro, claro, a ver, desde que pensamos esto hace un año aproximadamente, ahora, ¿no? Me he dado cuenta que a mí el hecho de ir recordando algunas lecturas, porque algunas las he leído ya, y teniendo lecturas nuevas y tener que hablar de ellas y analizarlas y demás, pues la verdad es que me divierto un montón. Y hacerlo contigo, que es que en realidad que es que sabes tú que pasamos un buen rato cada vez sí, que sí, nos sí, juntamos, ¿no? es mutuo, es mutuo. Sí. Además que sabes tú que compartir algo que se ha disfrutado previamente y volverlo a disfrutar en compañía, poniendo puntos en común, pues siempre, sea un relato, sea una película, sea lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de arte de consumo o como queramos llamarlo, pues joder, que es divertido y es estimulante, ¿no? Pues dices, oye, pues mira, yo no me había dado cuenta de esto y cuando te lo hacen notar dices, joder, pues es verdad. Y como que le da una nueva dimensión al relato o a lo que sea. Ujú. Entonces, pues sí Y que es que, verdad y que que, el arte está hecho para eso, está hecho precisamente claro, para, o sea, para luego dialogarlo, ¿no? Si luego lo podemos efectivamente. hablar después de la obra, pues Entonces yo creo que eso es un punto también interesante de cara a los lectores, que no son escritores, porque también esto es un punto de anclaje en un punto intermedio en el cual nosotros hablamos, ellos pueden comprobar o no comprobar, leer o no leer, pero siempre tienen un punto de vista alternativo al suyo propio. Entonces, pues para los y, lectores, y luego tiene la cosica de que yo estoy barriendo para mi lado, porque a mí el relato corto
siempre he tenido como una predilección especial por el relato corto y a mí que analicemos relatos cortos, pues una excusa buenísima. Sí. Porque, A mí no me gustan nada. A mí no me gustan ya nada los ves. relatos, no he escrito ninguno. No, yo empecé con el relato corto, para quien no lo sepa, pues yo creo que, bueno, y ahora de hecho estoy corrigiendo unos relatos con los que hice callo hace tiempo. Y sí que yo, vamos, tengo un montón de relatos escritos porque me gusta también el relato. Es un formato que, lejos de lo que pueda parecer, es complicado de abordar porque tienes que abordar muchas cosas en muy poco espacio y a veces de manera muy sutil y entre líneas. O sea, y no es fácil. Porque sea corto no quiere decir que sea algo pues fácil de elaborar. No. Y esto yo creo que ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Un buen relato en realidad es un mecanismo bien hecho. Un dispositivo literario que en algunos casos joder, creo que en algunos casos de los que hemos analizado hay muchos muy excelentes, ¿no? Igual que hay Sí. otros que son más relajados, más tranquilos, más Mm. juegos, más otra cosa. Pero da gusto cuando te Sí, encuentras ahí sí. un buen relato que acabas Sí, que diciendo, wow. y hemos traído de todo. Sí que acuérdate que Sí. empezamos muy fuerte. Empezamos muy fuerte con el tema de mucha sangre, muchos rituales. Mm. Empezamos así, pero vamos, que hemos tocado de todo. Relatos más complejos, menos complejos, más metafóricos. Y bueno, vamos, que igual nos estamos poniendo así un poco nostálgicos porque ya llegamos, como decíamos la semana pasada, nos estamos Bueno, acercando al final de temporada. Ya llevamos claro. 35. Este es el 35º episodio, sin contar el episodio piloto, aquel que hicimos en verano en crudo. Ujú. Así Claro, que es normal echar la vista atrás y decir, oye, pues mira, mm, todo lo que hemos sacado, ¿no? Y lo bueno es que todavía tenemos en la recámara mucho. O sea, claro, claro, y se van sumando, claro. se van sumando ideas, conceptos, que eso ya lo hablaremos de cara a la segunda temporada, pero van surgiendo ideas, se van sumando ahí a la recámara, esas balas que no son de fogueo. Y bueno, de momento, ya esta temporada prácticamente, como decíamos, ya está todo más o menos hilado. A falta de alguna cosita que ya diremos el mes que viene. Pero hoy nos toca Buena Caza de Ken Liu, que Ken Liu, bueno, primero Buena Caza pertenece a la antología, como hemos dicho, del Zoo de Papel y otros cuentos, de Alianza Editorial, del sello Runas, que a mí el sello Runas me encanta Ujú. por la temática y un poco la edición que tiene. Y bueno, ¿y quién es Ken Liu? Pues Ken Liu es un traductor de chino-estadounidense que traduce sobre todo del chino al inglés. Y además es especializado en ficción y fantasía, ¿no? Y sobre todo en ciencia ficción. Eh, este hombre pertenece a esa recámara de autores asiáticos de ciencia ficción que surgió hace muy poquitos años, entre los cuales se encontraban Te Chiang, del que trajimos aquí un relato, ¿no? Era el día era el día de tu vida. No, bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el relato de Te Chiang, pero Pues tengo trajimos a el lapsus y la verdad que no me acuerdo, pero Sí, bueno. bueno, pero trajimos a Te Chiang, está Ken Liu, pero también está Liu Cixin, que casualmente Ken Liu es el traductor al inglés de Liu Cixin. Los relatos de Ken Liu han aparecido pues, en un montón de revistas, algunas pues, más conocidas que otras, ¿no? Por lo menos para mí, la de Asimov, Clark's World, que Clark's World de hecho tiene desde hace muy poquito tiempo, si no me equivoco, abiertas convocatorias creo que las suele abrir en enero o febrero, para escritores en español, por si queréis mandar algún relato, sois escritores Ah, y que queréis oye, mandar algo. pues eso te iba a decir, pensaba que sería en lengua Sí, inglesa. sí, 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 no, de hecho ellos lo cogen en español y no sé si, Y lo si traducen. lo traducen una vez que hagan la selección o pues no sé si ponen las dos versiones, pero vamos, sí que hay una Te lo convocatoria. traduce te lo traduce ¿Eh? Ken Liu. Qué lío. Eh, sí, no, pero estaría guay. O sea, Clarkworld además te paga por publicar, como una buena revista, como deben Eso hacer. sí que da gusto, ¿eh? Entonces, pues, hay una convocatoria normalmente a principio de año. Y creo que es Ujú, sobre febrero. ujú. Eh, Hay que decir que el cuento del Zoo de Papel, que es uno de los el que da nombre a este compendio, pues eso, ha ganado un montón de premios como el Nebula, el Hugo y el Premio Mundial de Fantasía, que creo que esto, no sé si
si alguien más lo ha conseguido, pero sí que es el primer trabajo de ficción que lo consigue. Que gana el Nebula, el Hugo y el Premio Mundial de Fantasía. Sí, lo que es el hat-trick de la literatura. Para quien Ese tenga el triplete, fútbol. Estará Sí, contento. aquí triplete. De todas formas, una cosa, estoy leyendo aquí abajo el... ¿Es el cuento o el libro? No, el cuento, el cuento. El cuento. Sí, pero vamos, de todas formas, ninguna novela ha ganado este premio tampoco, así en triplete. Ah. O sea, es el primer trabajo de cualquier longitud, o sea cuento, ensayo, que ha ganado los 3. Y esto, pues, ya se ha ganado un puesto en la historia de la literatura de ficción, ¿no? Sí. Luego, su cuento, Mono Nowhere, ganó el premio Hugo al mejor relato corto en 2013. Y bueno, y también ese mismo año fue finalista su novela corta de esta que pongo aquí debajo, que esto le gusta mucho hacerlo a Chris, El hombre que puso fin a la historia, ¿no? Que el documental, que fue, pues eso, finalista también como novela. Como he dicho, el traductor tradujo al inglés El problema de los tres cuerpos, que a muchos le sonará, ¿no? Del autor chino Liu Cixin, que además ganó el premio Hugo a la mejor novela en 2015. O sea que fue una época, yo creo que la época de entre 2012, 2013 al 2016, 2017, creo que fue la época así de resurgimiento de estos escritores chinos, ¿no? De ciencia ficción. Y vamos, la verdad es que tú lo has leído, no lo conocías, aquel Liu, y ya me has dicho que te ha gustado como escribe y el Me ha relato que gustado, sí, me ha gustado bastante, la verdad. Tampoco, como no había visto, o sea, he visto Love, Death and... Sí, aquí lo tengo. Love, Death and Robots. Death and Robots, empecé a ver la primera temporada, pero no la terminé. Y creo que el capítulo que está inspirado en esta historia no lo llegué a ver. Entonces yo no tenía conocimiento de esta historia. Bueno, era justo el siguiente que ibas a ver y no viste. Seguramente, es Sí. muy probable que el destino haya decidido que yo no viera aquello para Claro. sorprenderme al leerlo. Efectivamente. Pero tengo que decir que según iba leyendo me sorprendió por lo que comentaremos ahora. Sí, bueno, pues como hemos dicho, está en la primera temporada de Love, Death and Robots, además con el mismo título, se llama igual, Buena Caza. Y para quien no lo sepa, Love, Death and Robots es una serie de animación de ciencia ficción sobre amor, muerte y robots, como dice el propio título. No engaña a nadie. No engaña a nadie, ¿no? Y cada episodio de la serie pues, es animado por un equipo de animadores diferente, con un director diferente, con un estilo de animación diferente, que es lo que lo hace también atractivo, ¿no? Que puedes ver diferentes tipos de, pues eso, de animación en 3D, en 2 dimensiones, más sangriento, menos sangriento, más fantástico, menos fantástico, más oscuro o menos, o como en este caso, más con un deje de steampunk, ¿no? que está ahí presente en todo momento. Está muy bueno, la verdad. Claro, Ken Liu además es conocido, aparte de por su relato, por la saga de la dinastía del Diente de León. Yo tengo 2 novelas de él, de esta saga, no sé si ha sacado ya la tercera o la se llegó a sacar, yo imagino que sí. Pero vamos, la primera novela era la Gracia de los Reyes. Y tengo que decir que para mí, pues sí que es verdad que se hizo dura empecé a leer la primera novela y se me hizo un poco bola. Porque sí que es Me has dicho que era ciencia ficción dura. Sí, es era que por es eso, ¿no? Sí, a mí me pareció, no sé si por el tipo, porque ya como tiene más espacio para narrar, pues se extiende demasiado en detalles y algunos que son un poco farragosos. Sigue escribiendo bien, evidentemente, porque su estilo está patente, está presente, pero sí que se me hizo un poco pesado, quizá porque no entendía algunos conceptos, porque algunos conceptos para mí eran demasiado complejos, no lo sé. Le tendré que dar una segunda oportunidad, porque vamos, tengo ahí los 2 primeros y bueno, es muy aclamada. Y bueno, vale, inciso, ¿vale? Es que tenía que consultar esto porque es que si no se me queda rondando la cabeza. Lo que se espera de nosotros, relato de Ten Chiang. Efectivamente, sí. Es que me da mucha rabia no acordarme. Lo que se espera de nosotros es verdad. Porque Ted Chiang también era autor de El día de tu vida, puede ser, o que se hizo también película. Bueno, da igual. No, ahí ya, si es que no salimos de una, ya me están metiendo en un revisto. Sí, no. Bueno, pues vamos al lío. Ya hemos presentado un poquito a aquel lío, para que no lo conozca, pues bueno, que aquí está. Es por lo menos este librito de relato merece la pena acercarse a él. ¿Que no quieres leer el relato? Pues te acercas a la serie de Netflix, si tienes Netflix, y bueno, ahí ya lo tienes.
Hacemos aquí un No, no, poco. pero sí, mejor leer el relato y Sí, luego a lo mejor ver la se historia, disfruta porque más, ¿eh? El rato. merece, merece la pena. O sea, merece la Sí, pena leerlo. sí. Bueno, Pues pues adelante. ya dicho esto, pues empezamos con el relato. El relato empieza con una descripción bastante rápida y concisa que nos pone en situación, ¿no? Porque esto también es que el lío muy de lanzar frases así como súper cortas para ubicarnos sin demasiada sin verbos, sin demasiada descripción, perdón. Y empieza así el relato. Noche. Perdón, Sí. es que no, es que iba a hacer la misma observación que tú. Son tres, o sea, son tres pinceladas, ¿eh? Hace Mm, fa, 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 y es para ubicarte. sí, Perdona, ahora. pero ubica muy bien porque empieza así. Noche, media luna, el esporádico ulular de un búho. Y aquí con estas tres frases, ¿no? Con estas tres acotaciones, ya nos está poniendo en ambiente y además con un lenguaje que invita a lo que sigue, que es como una especie de inicio de leyenda, muy de aventuras, de folclore, ¿no? Sí. Porque aquí habla en primera persona y el narrador, pues es un niño, a ver si me acuerdo Bueno, del nombre. tiene 13 años, tiene, ¿eh? Sí, sí, tiene, bueno, sí, es verdad. Está en ese periodo de paso de la niñez a la adolescencia. Y Ujú, bueno, el niño, bueno, que se llama Liang, ¿no? Está con su ujú. padre y están pues agachados esperando algo, ¿no? Están esperando la aparición de una Ulijin. Y una Ulijin se supone que es una especie de ser, criatura mágica que, que hechiza a los hombres, A los hombres. ¿no? Y hace que pues, los hombres padezcan un mal de amores pues tan tremendo que ya pues necesitan que esté cerca de ellos para poder soportar ese sufrimiento. Entonces, Esto es muy, en realidad, eh, yo creo que un personaje de este tipo pertenecen a muchas mitologías. sí, Dentro del mundo árabe está Aisa Candisa, que es mm, un personaje bastante similar. Y en la mitología o sea, latinoamericana, sí. Bueno, antes de la historia de la llegada mm, del europeo a aquellas tierras, lo mismo. Hay personajes que son muy similares. sí, Es un demonio, diría yo, porque sí que menciona que el padre y él son cazadores de demonios. sí, sí. A ver, pero es demonio no por naturaleza, sino por el punto de vista a través del o el filtro que a través del cual lo ven los. Porque esto es muy importante. La semana pasada Sí, hablábamos del punto de vista, sí, aquí el punto de vista también es muy importante. sí. Y es que, a ver, lo significativo de esto es que es el primer día de caza de Lian Yu. Ujú. Lian Yu, ¿no? Se llamaba Liang, de Liang. Es el primer día de caza de Liang con su padre. Es un poco, él ya ha puesto en práctica, o sea, ya ha practicado pues lo que tiene que hacer, o sea, la teoría se la conoce bien, ha entrenado, pero este es el primer día sobre el terreno, ¿no? Es Y significativo también porque es el día de su 13 cumpleaños. Y efectivamente, para mí, claro, esto es como una especie de ritual de paso de la edad claro, del niño al adulto, ¿no? claro, no hay que olvidar también que el 13, si no me equivoco, en la cultura china, al contrario que aquí, es un número de buena suerte, que quizá contrasta aquí con lo que va a pasar a continuación, Bueno, porque pasa. aquí, claro, porque aquí ¿qué pasa? Pues pasa que están, la historia se ambienta en un trasfondo de folclore popular chino, ¿no? Con Ujú, esta historia de la Oli ujú, que es una especie de demonio que se convierte en una especie también de zorro, ¿no? ujú, De zorro demoníaco, y están esperando a que llegue a una casa, la casa del hijo de un mercader que les ha contratado para ujú. que le den caza, porque el hijo está pues llorando continuamente, vamos, que además no tiene ni 19 años, está como enamorado perdido, está pues enchochado, que se suele decir. Claro, que es como que ha hechizado la Uli Jin, ha hechizado a este chico. Mm, Está muy guay como empieza porque es como si in media red, ¿no? Como si alguien hubiera llamado a los cazafantasmas porque tengo un sí, fantasma en casa y es sí, algo así. efectivamente. Son Sí, los cazafantasmas chinos, en este caso. sí, sí. Y está guay porque además
Tiene esa pátina de leyenda, de leyenda urbana, ¿no? Un poco de creepypasta a la antigua usanza. Pero y es que lo curioso de esto es que el contraste que hay entre el principio y el final, que luego veremos, ¿no? Porque hay un contraste brutal, brutal. Bueno, después de todo esto, pues explica qué tipo de criatura es esta, y que el padre lo explica así en una frase, que eran demonios que robaban corazones, ¿no? Y a mí me gusta mucho también que dentro de toda la mitología, Ken Liu la aprovecha al máximo, ¿no? Por ejemplo, el tema de ponerle nombre a las cosas, ¿no? A las espadas, por ejemplo, a las armas. Que el arma que tiene el padre se llama cola de golondrina. Y además explica que es una espada forjada 13 generaciones atrás por nuestro antepasado, el general Lao Yi. Dice que la espada estaba cargada con cientos de bendiciones taoístas y había vivido la sangre de innumerables demonios. O sea, que es un poco como diciendo, esta espada tiene tradición. Y esto también es significativo porque quizás este es un punto de inflexión dentro de esa tradición de cazadores de demonios, por lo que va a pasar. Y lo que pasa... Sí, lo de la espada, perdona, es que yo también lo tenía apuntado. Es muy... Tiene mucha presencia en el relato, aunque no aparece tanto, ¿no? Pero cola de golondrina, al nombrarla, etcétera, y por lo que se habla de ella, es como ese detalle brillante, ¿no? El gleaming the tail, que llaman los irlandeses, que le da, bueno, reviste al relato de, como decíamos en el capítulo anterior, pues lo hace más veraz. Claro. Por así decirlo, o más visual, o más lo que tú quieras. Sí, efectivamente. Y son matices que rellenan, son pinceladas que enriquecen mucho el relato. Bueno, pues aparece la Oli Jin, ¿no? Que evidentemente va por su presa, y esto lo entrecomillamos. Y mientras que va por su presa, pues se ve sorprendida por el padre, que le hace ahí una emboscada así por la espalda, y pues la ataca. Ella esquiva los ataques, y aquí Liang, el hijo, pues lo que tiene que hacer como primer cometido no es atacar a esta mujer, ¿no? A esta mujer zorro. Lo que tiene que hacer es echar sobre ella pues el contenido de una vasija de arcilla, que es ni más ni menos que meadas de perro. Sí. ¿No? Que esto lo que evitará es que se transforme en zorro y salga huyendo. Él queda embelesado por su belleza, por su fragilidad, por toda ella, ¿no? Se queda embelesado. Y ese momento es el que ella aprovecha para intentar huir, ¿no? Escabullirse un poco, sí. El padre le increpa, ¿no? Venga, hombre, que se escapa, y él pues consigue lanzarle la vasija, pero apenas la roza, y lo que consigue es que se quede a medio transformar. Y esto es una imagen que, por ejemplo, en el relato se muestra de una manera, y en el corto de animación de otra parecida, pero hay un sutil cambio. Y esto está guay porque, o sea, normalmente esto es una imagen que se muestra poco, la de un monstruo a medio transformar. O sea, me refiero a nivel de relato, que nunca ves a un hombre lobo medio transformado. Que se ha quedado a medias, ¿no? Sí. Ya. Lo puede ver el proceso, pero nunca algo a medias, como que queda muy grotesco, ¿no? En sí mismo la idea de que algo que se queda a medias y encima, pues, no sé, y crea una imagen muy potente, la verdad. Sí. Bueno, el caso es que la persiguen, ¿no? Ella sale huyendo, la persiguen. Me gusta muchísimo como de vez en cuando evoca con analogías Ken Liu algunas cosas, ¿no? Algunas frases, alguna de las imágenes que refiere. ¿Pero a cuál te refieres? Mira, por ejemplo, hay un momento muy clave, que también aparece en el corto, que es que dice: ella se volvió hacia mí y me sonrió. Eres un muchacho muy valiente. Esta frase es clave. Dice, me dijo. Y ahora a lo que me refería yo con el tema de las analogías, me envolvió un aroma de jazmines floreciendo bajo la lluvia primaveral. Su voz era como pasta de semillas de loto, fría y dulce, y deseé poder oírla hablar eternamente. Sí, cuando he leído la historia y he leído esta frase, también precisamente lo he pensado. Es muy sugerente a nivel sensorial. A mí me parece una imagen muy chula. Efectivamente. Y refleja mucho también esa mitología china, porque la mitología china está llena de, pues esto de flores de loto, de toda esta parafernalia. Sí, claro, es
O sea, Somos forma parte de su... de o sus sea, años de de su... identidad, de folclore, sí. Entonces, bueno, total que la persiguen y la persiguen hasta un templo abandonado. Y allí, pues, vamos a ir así acelerando, si no se nos va a alargar mucho. Pues ahí el padre lo que hace es atacarla. Y mientras él ataca, el hijo, Lian, está pues por los alrededores, por orden del padre, también buscando que no haya crías, porque dice que, bueno, las Hulijin también podían tener una camada y hay que acabar con ellas Sí. también. El padre se demuestra que Y eso se lo dice por medio de un grito cuando ya ha encontrado a una, de hecho. Exacto. Además, una que también muy visualmente se transforma mientras él la tiene abrazada. O sea, la Claro, cría. él ve un zorro blanco, pequeño, Sí, se tira encima porque sabe lo que es realmente, y entonces ella empieza a transformarse y se acaba convirtiendo en una chica desnuda. sí. Y en ese momento él la suelta, así como, ¡ah! Claro, y Claro, se avergüenza, también es se un chaval de ruboriza. 13 años, claro, y es como... Claro, Y de hecho ella dice aquí que se levanta como de manera muy altanera, muy altiva, ¿no? Y va detrás de un matorral y saca un vestido que se coloca. sí, Como sí, aquí el niñato este cogiéndome sin mi permiso. efectivamente. Además que da la casualidad que es una criatura, una cría de Uli de la Ujú. misma edad más o menos que el protagonista, que Liang. Que él. Claro, Sí. claro. Entonces, aquí lo que sucede es que el padre mata a la Uli que venían persiguiendo, ¿no? Ujú, ujú. Y en ese momento, pues, se produce un punto de inflexión importante porque al mismo tiempo que el padre pone fin a la vida de la madre, ¿no? El hijo, digamos que da una oportunidad o salva a la niña. Porque cuando su padre sale buscando y preguntando si ha encontrado alguna cría en los alrededores, pues Lian dice que no. Que ella. En una escena que hemos visto, yo creo, muchas veces ya en el cine, esto de, ¿has encontrado a alguien? Pues él dice, no, no, aquí no hay nada, ¿no? Y la tiene delante. Claro, y ella Claro, pues se va quiere escondiendo salvarla. y al final huye, ¿no? Mm. Luego, también me gusta mucho como Ken Liu hace esos saltos en el tiempo sin avisar, ¿no? Que de repente se corta la escena y entonces luego ya de repente han pasado años. Sí. Sí, Y porque lo hace muy orgánico, no, eh, no queda raro. entonces, digamos que en ese momento en el cual Lian salva a la Hulijin, pues se crea una suerte de conexión que va a ser una conexión de por vida. Y va a Ujú. ser una conexión que va a derivar en algo pues enternecedor, eh, no sé, una amistad muy íntima, sin rencores, que eso también pues es importante. Eh, sí que es cierto que la cría, aquí, es lo que hablábamos del punto de vista, lo que hace es decirle pues a Liang, ¿no? Decirle, a ver, en realidad no nos veis como queréis vernos, pero no como somos en realidad, no somos demonios. Mi madre acudía al hijo del mercader simplemente para que dejara de lamentarse porque le apenaba que estuviera pues con esos, o sea, con esos gemidos, lamentaciones y con ese dolor. Entonces mi madre lo que hacía era ir a consolarle. Dice, y entonces, claro, Lian dice, intenta rebatírselo y dice, vamos a ver, es como, o sea, se puede enamorar una persona de una Yin igual que una persona se enamora de otra. O sea, es simplemente un enamoramiento. Claro, Entonces, pero es que le está rompiendo el paradigma claro, es el hijo del cazador de demonios, aspirante a cazador de demonios. Y lo que le está diciendo esta es que en realidad las cosas no son como se las claro, han contado, que las cosas son diferentes y que en realidad ellas incluso les están haciendo un favor a aquellos que se enamoran de ellas, claro. que De es hecho, el de ir a consolarlo. claro, ella le dice, mira, está enfermo porque el inútil del médico le dio un veneno que se suponía iba a hacerle olvidar a mi madre. Pero es mi madre quien lo ha mantenido vivo con sus visitas nocturnas. Y luego apunta ofendida. Y deja de utilizar la palabra seducir. Un hombre se puede enamorar de una Yin exactamente igual que se puede enamorar de cualquier mujer humana. Entonces, claro.
Eso, como hemos dicho, rompe su paradigma, rompe sus esquemas, y es un Mm. poco lo que siembra la duda en Lian, que ya tenía dudas anteriormente, aunque pues no eran tan evidentes, y la deja escapar. ¿Qué pasa? Que el día en el que mata a la madre, a la Holy Jin, ese era el día King Ming, ¿no? Que es el día de los difuntos. Yo creo que el equivalente al Día de Muertos de México, ¿no? Porque además tienen muchas similitudes, porque dice que van a barrer la tumba, no le llevan comida y bebida para que se comporten en la otra vida. Tengo dudas yo aquí. Creo que no estoy seguro de si es el mismo día o se trata de No, lo que tú dices de un salto temporal que no nos avisa no, el ese es el mismo día en el que la mata, personaje. es el Día de los Difuntos, pero es el día también que luego usan como punto de encuentro temporal a lo largo de, o por lo menos que se manifiesta como punto de anclaje a lo largo del relato. Vale. Entonces es el mismo día, no sé si coincide con el Día de Muertos occidental o con nuestro Día de los Santos, no lo sé, no lo he investigado, pero sí que de este punto en el cual mata a la Guli Jin, que es ese día, luego salta 5 años en el futuro, en el cual pues conocemos que la Guli Jin, hija, se llama Yan, ¿no? Ya le Da- ponemos la... pero no te adelantes. O sea, si vamos por el Día de Muertos, vamos desde ahí. Sí, no, desde ahí, desde ahí. Ah, vale, perdona. Sí, Vale. sí, lo que pasa es el Día de Muertos, pero ya 5 años más adelante, que es cuando se salta. Ah, vale. No te estaba Claro, entendiendo. es Vale. cuando salta al futuro y entonces ya se ve la escena en la cual Jan, la Uli Jin joven, está Sí. arrodillada en la misma sala principal, en el mismo lugar donde habían matado a su madre, ¿no? Y esperando a Lian, que le trae comida, ¿no? Ujú, eso Y es. entonces pues, empiezan a hablar pues como viejos amigos, porque se entrevé, se dice aquí que llevaban viéndose desde la muerte de su madre, ¿no? Ujú. Pues cada X tiempo. Y aquí lo dice concretamente, dice, nos habíamos estado viendo todos los Kim Ming, todos los Chongyang, todos los Yulan, todos los Años Nuevos, o sea, todas esas fechas en las que se supone que la familia se reúne. Digamos que Ujú. habían elegido, y esto es significativo, ellos habían elegido ser familia, ¿no? En estos días tan especiales. Claro, aquí es que ahí han pasado varias cosas. El padre de él ha matado a la madre de ella se ha quedado como huérfana. Efectivamente. Él viene, o sea, él va a buscarla, a llevarle comida. Ajá. Porque, y esto la hace esto también la dibuja muy como un animal salvaje. O sea, ella, y ahora tú lo comentarás, está teniendo problemas para convertirse en su otra forma que la de zorro, ¿no? Entonces, sí que eso, va a buscarla, a llevarle comida, tienen una relación de Mm. amistad o algo así. Sí, y es interesante porque, a ver, como hemos dicho, por parte de ella no hay ningún rencor, no le Ujú, culpa a él ujú. y ella lo único que quiere es vivir tranquila. Pero sí que Sí. es verdad que se rezuma ese salvajismo, ¿no? Mm, Domesticado, en cierto modo. Porque además le gusta, a la chica le gusta vivir, como le enseñó su madre, cerca de los humanos, ¿no? Porque le ujú, gusta ujú. la conversación, la ropa bonita, la poesía, las historias que se cuentan, ¿no? Eh, entonces, pues un poco está. Y comentan, como quien comenta que, bueno, que ahora los tiempos son diferentes, que pues ellos hablan de que la magia un poco está desapareciendo. Y esto deriva en que su padre, el padre de Lian, se está quedando sin trabajo y que ella también pues está perdiendo facultades de transformación. Y esto Claro. es también muy imaginativo porque y lo hace mucho Ken Liu, de decir muchas cosas con apenas una frase para que tú ya te imagines todo lo demás. Porque aquí esto lo ejemplifica de esta manera, dice, hay Ujú. pocas salamandras centenarias y conejos de 6 dedos. O sea, esto lo dice porque es de lo que se alimenta la Juli, ¿no? Dice, tengo la Ujú. sensación de que nunca consigo suficiente comida. Pero bueno, luego también más adelante, Esto, espera, es que quería pararme en este punto. Esto es importante
porque los une. O sea, esto es algo que no solo le afecta a ella, que le está costando, como hay menos magia, que es lo que está ella señalando, dice, está fallando la magia. No puede transformarse en zorro y lo que tú has comentado, ¿no? Hay pocas salamandras centenarias y conejos de 6 dedos. Sino que esto también le afecta al padre porque hay menos fantasmas y menos demonios que cazar y también le está afectando a él, al propio Claro, Liam, al protagonista. claro. Bueno, Entonces, es un nexo de unión, o sea, sí, entre ellos. Comparten ese problema. Antes eran enemigos y ahora comparten un problema. Esto es efectivamente. Además, importante. es una muestra de que el mundo está cambiando. Es una, Eso. es una reflexión sobre los cambios que el mundo da. De hecho, habla también, más adelante, también de otro tipo de seres de la mitología china, ¿no? Ujú. Que lo dice así en una frase, dice, mira, de unos años acá no parece haber tantos espíritus serpientes ni fantasmas enojados. Yo imagino fantasmas enojados son los típicos fantasmas chinos que van dando saltitos, ¿no? Creo que eso eran los vampiros chinos, ¿no? Incluso cada vez son menos los acosados por algún suicida con asuntos pendientes. Y aquí viene, y llevamos meses sin tener un cadáver saltarín en condiciones. El Ujú. padre está preocupado por el dinero. Ujú. Pero bueno, ellos bromean sobre todo esto, eh, como adolescentes, con mucha perspectiva de futuro, ¿no? Y bueno, y comparten pues un momento íntimo que no pueden compartir con nadie más. Y además tienen ese nexo de unión que es la sangre de su madre que les ha unido, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? A él porque su padre es el que la ha matado y a ella porque es la que ha sufrido esa muerte. Claro. Entonces, bueno, pues esto va pasando, ¿no? Lo Ujú. que es el tiempo. Y bueno, sí que es verdad que durante esa visita que está ahí aparece una cosa significativa también, que se tiene que ver mucho con el colonialismo extranjero, ¿no? Que esto, pues no sé si exactamente pues, tiene que ver directamente con la historia de China o no, pero aparecen los hombres blancos, los extranjeros. Sí. En este caso creo que son ingleses. eh, y bueno, y aparecen por ahí, ellos se resguardan detrás en el templo. Ujú. Y están allí, pues, como haciendo mediciones, valorando el terreno para construir, para hacer lo que es un tren que va a pasar por allí, lo que es las vías del tren. Ujú. Y además es un momento significativo porque Thompson, que es el hombre líder de esa expedición, ¿no? Bueno, va en palanquín, como todo un señor, ¿no? Pues este hombre además se mofa de la tradición y de la religión de los lugareños. ¿Y cómo lo hace? Pues cuando uno de los chinos que les guía le dice que, bueno, que la gente pues está, eh, pues, Le dicen, si no me equivoco, que el tramo de ferrocarril que han construido no debería haber pasado por ahí, porque provoca mal feng shui. Que esto se lo efectivamente. ha dicho la gente y este chino, este ciudadano chino, este trabajador chino, se lo está comunicando al señor Thompson. Sí, esto lo dice, de hecho, así dice. Algunos de los aldeanos de la zona les preocupa la ruta prevista para la línea ferroviaria. Resulta que piensan que los raíles que ya se han tendido están bloqueando algunos de los canales por donde el chi fluye por la tierra. Es mal feng shui. Claro. Entonces este dice, pero ¿a mí qué me estás contando? Porque Mal además feng shui. la gente pues, dice que está molesta porque, claro, están trabajando los asalariados están trabajando, perdón, en un día como es el que es el Día de los Muertos, ¿no? Eh, el día este tan señalado. Pero es que, claro, es que Ken Liu está metiendo todo esto en la historia porque tiene mucha importancia. O sea, porque en realidad estamos hablando de la tradición y la superstición china versus lo que está pasando. Claro. Entonces, es un poco el colonialismo que no solamente aborda y sustrae las tierras, sino también lo que es el espíritu, el folclore, la cultura, la absorbe y hasta la elimina, ¿no? Pues, de hecho, Thompson dice, es la cosa más ridícula que he oído en la vida. Entonces, bueno, pues va en ese plan, Ujú. tan simpático, tan conciliador. Sí. Y además él mismo dice, Jan, la chica, eh, dice que, bueno, que el mundo está cambiando. Ujú. Que Hong Kong hay carreteras de hierro, extranjeros con cables por los que viaja
lo que se dice, que imagino que se refiere a los teléfonos, y máquinas que escupen humo. Habla también de los narradores de historias de las casas de té, que esto debe ser algún oficio antiguo que me parece muy, muy romántico, ¿no? O sea, Sí, a mí me llamó también la atención. Y claro, lo usa para decir, porque claro, imaginamos que los narradores de historias de las casas del té lo que hablarían precisamente sería de esas supersticiones, de esos cuentos claro, tradicionales, y que ahora de lo que están, de las maravillas de las que hablan, es mm, de la tecnología que está llegando. efectivamente. Hemos llegado tarde, Eric. Este oficio nos hubiera venido, el de narrador de Casa del Té, hubiera sido muy bien. A mí Está esto, bastante guay. Igual se puede hacer un remember. Oye, que una casa, te montas una casa de té y a contar historias. claro. Esto me recuerda a mí un poco a American Gods de Neil Gaiman, que hablaba un poco de que los dioses sobrevivían gracias a la fe de quienes les seguían y a quienes le profesaban esa fe, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que los narradores desaparecen, las historias también desaparecen. Y si desaparecen las historias, desaparecen los protagonistas de esas historias, hasta que se difuminan. Y como decíamos, creo que lo decías tú hace unos programas, una vez que nos dejan de recordar, ya desaparecemos, ¿no? Sí que es verdad que hay algo significativo que hace aquí este hombre, el Thompson, y es que de un bastonazo, pues, rompe las manos del Buda, es el que se esconden Yan y Yang, ¿no? Es un poco una manera de burda, brusca, de decir, aquí ya vuestra religión no es la que manda. Sí, Aquí, supongo que el autor aquí buscaba una imagen como potente a la hora de mostrar como, venga, un personaje que viene de fuera y va a profanar vuestras costumbres, claro. ¿no? Porque Y aquí eso, no, la costumbre y la mitología mm, es lo que absorbe el peso de esta historia. sí. Y aquí se manifiesta, pues, como decíamos, pues eso, que como dicen, que les ha abandonado la magia primitiva y está llegando Ujú, otro tipo de magia mucho más poderoso, ¿no? ujú. Y Jan, que es muy consciente de cómo está cambiando el mundo, pues dice que solo hay una cosa que puedan hacer, que es aprender a sobrevivir. Y esto es lo que hace Lian, porque aquí vuelve a haber un salto en el tiempo, el ferrocarril. Hay, hay varias cosas que se dicen entre ellos, los personajes, Lian y Yang, ¿no? Sí, O sea, recordemos, el hijo del cazador de demonios y la Wu Jing, la hija de la Wu Jing, que también es Wu Jing, no, que son lo de aprender a sobrevivir, que eso lo toma como lección el propio... Y que tiene mucho significado de cara al final, porque sí. es precisamente lo que ocurre. Y luego, por otro lado, lo de preguntarle qué tal la caza cada vez que se encuentran. Sí, cierto, cierto. De hecho, Que, el título del libro va un poco por claro, ahí, pues se desean buena caza siempre que se despiden para. y, Sí. Y cuando se encuentran se preguntan qué tal ha ido la caza, ¿no? y la caza pues cada vez pues, es más complicada, Claro. y tienes que aprender, como dicen, a sobrevivir. Sobrevivir. Sí. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay un salto en el tiempo otra vez, Ujú. ¿no? Ya el ferrocarril está implantado. Eso también está muy guay porque Ken Liu está modificando el paisaje sin que nos demos cuenta, pero de una manera o sea, muy bien hilada, muy orgánica, porque es sutil, pero con bastante fuerza. Entonces podemos ver cómo el ferrocarril y todo lo que lleva a esa tecnología, esa industrialización, pues se ha implantado en la vida pues, de los campesinos chinos, de cómo ya todo es diferente con esa Mira, sutil implementación. esto que tú estás diciendo, ¿no? De esa manera sutil en que lo hace. Dice literalmente, las locomotoras negras resoplando entre los arrozales verdes, echando humo y arrastrando un largo tren a la zaga, como un dragón descendiendo desde las distantes y brumosas montañas azules. Claro, es que te mezcla la mitología china, los paisajes chinos con la tecnología y lo Claro, hace, es que es como si dibujara. A mí me parece que tiene una forma Ken Liu muy, muy sí, bonita de escribir, ¿no? sí, sí. Y luego en lo que Muy deriva, elegante. porque claro, estamos hablando de folclore, industrialización, pero es que claro, lo que aparece, lo que nace luego combinado de estas dos cosas, ya o sea, es un giro brutal. Eh, bueno, aquí sí que se deja patente que, pues eso, que la gente ha dejado de visitar al padre de Ujú, Liang, ujú. se queda y aquí también digamos que deja patente que la religión pues también ha cambiado, ¿no? Porque ya
no requieren su servicio y que a quien iban es al misionero cristiano o al nuevo maestro que decía que había estudiado en San Francisco, ¿no? Y era un poco como ese tránsito, esa transición de una cultura taoísta o budista a la manía que tiene el hombre blanco, ¿no? De imponer su cristiandad. Aquí Bueno, donde va. esto luego lo hablamos al final, pero sí, vale. Sí. Va por ahí, claro. Sí. Entonces, pues claro, hay una decadencia, la decadencia del héroe, ¿no? Que es la del padre, que pasa los días sentado delante de la espada, ¿no? Apoya la rodilla, mirando por la puerta, a ver si alguien aparece. Y esto, pues, en un momento determinado, pues el padre, la depresión es tan fuerte, ¿no? De esa sensación de inutilidad que decide acabar con su vida. Tan valiente que era con el tema de la caza de demonios, cuando se queda sin nada que hacer, ¿no? Pues ya no lo soporta. Y aquí, pues, no es muy explícito, simplemente nos dice que Lian, como que habla en primera persona, dice, y entonces un día lo encontré colgado de la gruesa viga de su dormitorio. O sea, y lo cuenta como algo, bueno, que tenía que pasar. Lo cuenta y ya está. Sí. Es muy, a mí el final del padre es verdad que son chinos y no japoneses, pero es muy samurái, porque es como un hombre que ha perdido el sentido, ha perdido el camino, el bushido, ha perdido su honor y, bueno, no se hace el harakiri, pero se cuelga de una viga. Pero es como que entiende que su vida ya no tiene sentido. Si no hay fantasmas, no hay demonios, pues yo ya me aparto. Efectivamente, y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el honor y el sentirse útil. Esto también es un reflejo de un poco de la sociedad actual. Hay mucha gente que una vez que deja de trabajar, que se jubila, pues le pasa un poco lo mismo, que pierde como, o sea, se siente como inútil, como que no vale ya para nada y se desespera, ¿no? Y entra un poco en una suerte de depresión que al final lo lleva a la tumba de cabeza, vamos. Además, Sí, bueno, a ver, es verdad que es que también esto corresponde a tiempos de cambio como muy sí, violentos, que efectivamente. también coincide, estamos viviendo ahora mismo un periodo que los cambios se suceden de manera muy rápida. A ver, esta historia tiene una épica, que es la del padre que se suicida porque tal. Tampoco, o sea, te quiero decir que ¿sabes cuál es el consejo inteligente? El que le da ella a él. Aprender a sobrevivir. Efectivamente. Y son dos, o sea, en la vida de Lian se apuntala en dos frases. La de la madre, que le dice que eres muy valiente, y la de la hija que le dice que hay que aprender a sobrevivir. Y básicamente su vida se basa en esas dos frases. Porque además, mira, por esa valentía precisamente baja el cadáver de su padre, no sé, piensa que, pues eso, que al final no era tan distinto de aquellos a los que había dado caza durante toda su vida. Está un poco como desengañado de toda esa magia que llevaba mamando desde pequeño y lo que hace, pues, es largarse, ¿no? Antes de eso, pues 6 años después de esa visita de Thompson, ¿no? Cuando ya pasa el ferrocarril, 6 años después se vuelve a encontrar con Jan, ¿no? Que más o menos rondarían los 24, 25 años cada uno. Y es cuando le dice, mira, Jan, yo me piro. Yo me voy a Hong Kong porque aquí en el campo, aquí ya no, en la aldea ya no hay nada que yo pueda hacer. Tengo que aprender un oficio y aquí no me puedo ganar la vida. Y si tengo que aprender a sobrevivir, pues ¿qué hacerían? Pues se va a Hong Kong y aprende el oficio de, digamos, no maquinista, sino de entendedor de máquinas, porque en realidad lo que hace es como, sí, mecánico, una especie de Sí, es una mecánico. especie de mecánico, sí, es eso. Porque porque aquí es donde empieza la historia a deformarse otra vez, pasa de la magia a lo que sería esta transición hacia la industrialización, pero es que luego deriva en una suerte de steampunk que es brutal, Sí. donde, Que es lo que nos ¿sabes? pilla un poco de manera inesperada, que es lo que te decía, me había sorprendido el relato. Claro, no me Claro, esperaba pasar de la leyenda a de repente la modernidad. Ahí, efectivamente. Es que claro. combinar la fantasía con la ciencia ficción y de una manera tan orgánica como lo hace Ken Liu, Sí. es alucinante.
Que esto en el corto también se manifiesta, lo que pasa es que aquí se disfruta más porque como es más pausado, más, más alargado y además se nota la transición también del pensamiento general, ¿no? De cómo los ingleses se van adueñando de todo lo que es el país, de cómo los chinos empiezan a ser tratados como apestados o como una raza inferior, que deben estar sometidos a los designios de los ingleses. De hecho, de vez en cuando también bromean con el tema de los espíritus y lo que es el folclore y la mitología de los chinos. Dicen que no permitáis que los espíritus chinos os atrapen, así como de broma, ¿no? El caso es que la noche de Yulan, Lian va caminando, eso ya un experto mecánico, va caminando por la calle y se encuentra con que hay unos hombres, unos ingleses increpando a una chica, a una china, ¿no? Que va, pues, bueno, evidentemente dicen o sea, es evidente que se dedica a la prostitución, ¿no? Pero hay algo en la mujer que a Lian le llama la atención y la reconoce. La chica, pues no es otra que Jan. Entonces, él se acerca a los hombres, eran 3 hombres, se acerca a ellos y un poco los amenaza, ¿no? Los amenaza, pero vamos, dice que es su hermana y se la Le lleva. dice que es su hermana, sí, en plan Sí. de... Eso. Además iba pues con maquillaje pues muy resultón, vestido muy ajustado, así estilo occidental. O sea, se dedicaba a la noche y a la prostitución de forma muy evidente. Porque además ella también ha aprendido la lección de que tenía que aprender a sobrevivir. Y luego pues le cuenta que pues eso, que a pesar de que se la veía cansada, delgada y frágil, ¿no? Y como dice, el penetrante perfume que llevaba ofendía su olfato, pues tiene un aspecto estupendo y ella le confiesa que es que además no puede cambiar ese aspecto. Y como no puede cambiarlo, pues tenía que aprender a valerse de ese aspecto femenino para ganarse la vida. Y su manera, pues, recordemos lo que significa no puede cambiar ese aspecto. No puede convertirse en zorro, que era lo que efectivamente, antes hacía. Claro. efectivamente. Ya digamos que la magia se ha perdido, no tiene manera de Claro. hacer esto. Y aquí, de una manera un poco triste, ella le dice, mira, al final estoy haciendo aquello por lo que tu padre nos Nos condenaba, criticaba, sí. criticaba y por lo que nos buscaba, que era seducir para poder ganarme la vida. Sí, Y lo dice así con cierto pesar. claro. Aprovechan que están juntos, es un día importante, y compran comida, compran incienso, dinero para quemar, que esto es algo muy típico. Jan le confiesa, dice que echa de menos ser zorro. Y bueno, que como su madre le enseñó a apreciar las cosas humanas, pues bueno, pues estaba relativamente cómoda como humana, pero echaba mucho de menos salir de caza. Sobre todo porque su forma mágica, su forma de zorro, le daba una fuerza, le daba un carácter, le daba una independencia, una libertad que no tenía como siendo humana, ¿no? Sobre todo ese yugo, ¿no? Y porque en realidad su verdadera forma es la de zorro. Recordemos, o sea, es que y esto lo menciona ella en algún punto, Sí. ella se puede convertir en humana, pero ella es un zorro. O sea, es un ser híbrido que se puede convertir. Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues se pone un poco al día de sus vidas. Él le dice, pues que es mecánico, que él de niño había sido entrenado para reconocer la arañaz de los dedos de un fantasma sobre el papel de las celosías, ¿no? Para distinguir entre la voz de un espíritu y el sonido del viento, pero que ahora lo que estaba acostumbrado era el atronador martillo de los pistones y el ensordecedor silbido del vapor a alta presión atravesando las válvulas. Y era feliz, además, él era feliz porque había encontrado una vocación que no creía pues bueno, que no existía cuando él era niño y ahora pues la había descubierto y le gustaba y además es bastante habilidoso, ¿no? Sí. Bueno, ellos se despiden y luego ya vuelve a haber otro salto y aquí es donde el steampunk ya se mete de lleno en la historia, donde ya pues el cambio tecnológico es bastante evidente, ya no son máquinas sin más, ¿no? Ya hay pues animales, pequeños animales que pues eso, lo que son pequeños animales autómatas, ¿no? Carruajes sin caballos,
aparatos que, pues eso, que mantienen el ambiente fresco en las casas, cajas en la cocina que conservan los alimentos fríos. Me gusta mucho la analogía de cómo, cómo describe los coches, el frigorífico. Los frigoríficos, sí, Sí, al final está hablando de electrodomésticos, de cosas que conocemos. sí, La única diferencia que sí dices que van a vapor, que efectivamente. esto es lo que nos saca ya de, digamos, la realidad que nosotros conocemos. Es como tú bien estás diciendo, es steampunk, todo esto, Sí, claro. efectivamente. Entonces, sí que es verdad que este hombre, que Lian, se vuelve muy habilidoso, incluso con el tema Mm, de la fabricación de autómatas. Y voy a acelerar porque veo que se nos va el tiempo. Y bueno, aprende con mecanismos de relojería, bastante, o sea, a diseñar intricados sistemas de engranajes ujú, y a idear ingeniosas aplicaciones para las palancas. Entonces, nos explica con pues, todo lo que ha aprendido. Y tras una década de trabajo, pues es un experto y vamos, es alucinante todo lo que sabe hacer y por otra parte no se le reconoce. ¿Qué pasa? Que un día pues aparece en su casa, aparece Jan, oh, ¿no? Y sí, que pero lo que ocurre con ella es que ya no es la Jan que él conocía, por efectivamente, lo menos además no tal como la conocía. es una fugitiva de la justicia, Y además. sí. Y esto es muy perverso porque, claro, lo que él se encuentra es que es una Jan que está medio convertida en robot. Sí, Pues tiene como muchas partes biónicas. Creo que le habían amputado las piernas y le sí. habían puesto unas Y piernas, esto, y esto, biónicas. sí, y esto en el corto, por ejemplo, es Sí. bastante gráfico y sí, y bastante duro. Mm, Pero aquí se camufla un poco, pero sí, a ver, esto por capricho del señor al que estaba satisfaciendo, ¿no? Al hijo de uno de los mm, grandes empresarios o los grandes caciques de la nueva, de los nuevos territorios, ujú. pues se ve que pues, Que solamente se tenía citaba una con. tenía Sí, una parafilia, eso es, que tenía una parafilia que por lo visto a este tío se excitaba con robots. Con claro, con robots. claro. Lo he dicho a lo Entonces, murciano. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que ella pues acude a Lian. Y Ujú, él, pues, bueno, le cuenta que le drogó y le hizo aquello en contra de su voluntad. ujú. Y él le dice, bueno, vamos a intentar arreglarlo, no sé si podré. Dice, no, no quiero que lo arregles, quiero que lo termines, quiero que termines el trabajo. Y aquí voy a pasar rápidamente. Entonces, lo que hace es usar, pues, además, las partes de Jan son de muy buena calidad, porque evidentemente las ha pagado un gran señor. Y él Ujú, utiliza todo eso y sus conocimientos para terminar de modificarla. Y lo último que implanta, digamos, en la cara, y lo que hace es, después de un año de trabajo intenso, es devolverle la magia, ¿no? Lo que consigue es que ella pues, pueda transformarse también en zorro a placer. Está Y- está muy guay el girito, ¿eh? Yo sí, fíjate que no me lo esperaba. Cuando ella dice: "No quiero que la arregles, lo que quiero es que me termine", mm, yo pensaba, no entendía muy bien por qué. Claro, está el nuevo tipo de magia del que hablaban, que había aparecido y que suplía al anterior, ¿no? La mm. tecnología. Pues ahora vamos a usar la tecnología para devolverme ese poder que yo tenía. Claro, y Eh, además aquí Lian descubre además que lo que quiere es ayudar a otros como ella. O sea, quiere recuperar claro. la magia perdida, que además lo dice aquí de una manera, dice, la magia primitiva había regresado, aunque transformada, nada de piel y carne, sino metal y fuego, ¿no? Mm, Porque además Jan también funciona ahora a vapor, ¿no? Es un autómata, mm, no autómata, pero sí que un robot a vapor. Y dice Lian, encontraré a otros como yo y los traeré. Dijo, esto lo dice Jan, dice, entre los dos los liberaremos. Y sí que dice eh, Lian, antaño fui cazador de demonios, ahora soy uno de ellos. Y esto, vamos, sí que es verdad que luego se ve la imagen final, es la de, pues la voy a leer tal cual, ¿no? Dice, Jan atravesó la puerta como un relámpago, sigilosa, grácil. Se lanzó a las calles de Hong Kong, libre, salvaje, una Uli fabricada para esta nueva era. Y luego hay aquí un
pequeño epígrafe que dice, una pequeña frase en cursiva que dice: una vez que un hombre se ha encaprichado con una Uli, ella no puede evitar oírle por muy lejos que esté. Y ya acaba, buena caza, Buena caza, Musite. Musité. Claro, sabe que la va a oír. Entonces, pues bueno, no acaba ahí. Vamos, que No acaba ahí exactamente, pero es verdad que podemos cerrarlo aquí porque ya la descripción final, bueno, pues simplemente complementa un poco. Pero sí, este sería el final. sí, A mí me gusta mucho, desde luego, cómo el autor ha ido desplegando todos esos mecanismos que luego se van cobrando sentido, ¿no? mm, Pues, o sea, todo, porque en realidad esto funciona a diferentes niveles y creo que lo hemos ido comentando durante sí. el programa. Yo creo que es muy... Pero eso, el hecho de que la tecnología se convierta en la nueva magia, a mí me parece el mejor cierre que podía tener esta Sí, historia, la y es muy verdad. interesante porque además Ken Liu toca todo. O sea, colonialismo, industrialización, fantasía, folclore, ciencia ficción. O sea, aquí hace una amalgama de géneros y de críticas y de todo. O sea, y además de una manera tan orgánica y tan bien llevada que dices, joder, que es alucinante. ¿Cómo puede contar tanto? Bueno, es un relato largo, o sea, no es un relato de pocas páginas, Ujú. pero está muy bien contado y bueno, Sí, y quien vea luego el relato, o sea, vea luego el corto, verá también que está muy bien llevado también a la pantalla. Porque sí. hay algunos cambios muy sutiles para acelerar la historia, pero joder, que está guay. A mí me ha gustado mucho este relato de Ken Liu y yo lo recomiendo mucho. O sea, A mí porque ya, así como reflexión final, yo no podía evitar la sensación de que lo que el autor estaba contando, a ver, no lo sé, pero a mí me ha recordado mucho a lo que pasó con la llegada de Mao al poder, ¿no? O sea, tenemos una China que le rendía mucho culto a los ancestros, a los muertos, por eso aparece el Día de los Muertos, a las supersticiones, por eso aparece el cazador de demonios y aparecen todos esos seres a los que nombra, y la Uli y el taoísmo, que era ha sido la religión china por excelencia. Y cuando llega Mao al poder, hace esta limpieza o sea, de repente como que quiere que todo eso se revista como de catetismo, ¿no? De estos viejos supersticiosos eh, que creen en este tipo de cosas, que es una cosa que son cosas muy identitarias de la China, ¿no? Y no sé si habla de eso. Para mí el relato habla un poco de eso, ¿no? Como de esa etapa que ocurrió en China en la que todo eso fue cayendo porque bueno, por motivos políticos. No sé. O sea, ya te digo, para mí tiene como un trasfondo en el que se está hablando de otras cosas y se está denunciando otras cosas. Y es una pérdida de la identidad también de la población china, sí, que basa esa magia. sí, aquí habla de muchas cosas, ya te digo, que aborda muchísimas cosas y de manera a veces pues velada, compleja. Y bueno, yo creo que una segunda lectura seguramente muestre más cosas y bueno, y Sabes tú que evidentemente, a mí me gusta buscarle siempre la explicación, que muchas veces no sé si me sobre excedo, no, 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 no pues sé está si. bien esto, pero esto es lo Vamos, interesante, porque sea o no sea lo que él quiere contar, ¿no? El hecho de que mm. tú lo traduzcas de esa manera para ti mismo, o sea, es una Ah, lección, es algo para mí valioso. tiene, para mí tiene sentido. Claro, claro. Para mí habla de eso, pero bueno. Así que nada. Bueno, pues ya se nos ha echado el tiempo encima, así que yo Sí, creo que una vamos a hora, ¿eh? No, últimamente se me tenemos que está yendo recuperar se me está las yendo de las buenas manos. tradiciones también tú y yo y volver a hacer programas de media hora, pero bueno. Sí, sí. Vamos a ver si lo conseguimos próximamente, la segunda Ah, temporada. Bueno, pues ya, pues, creo que yo creo está que genial, no, sí. está bien así, no te preocupes. Pues nada más que añadir, que leáis a Ken Liu. Y este relato, sobre todo, porque es flipante. Os va a Sí. alucinar o sea, las imágenes que planta en tu cabeza, esa semillita, o sea, es brutal, es brutal. Cómo lleva la leyenda al steampunk sin casi darte cuenta. O Mm. sea, es alucinante. Y Eso nada, es pues, verdad, ¿eh? Eso que has señalado, el cómo pasa de la fantasía a la ciencia ficción,
sin que se note en el mismo relato, sí, es para echarle un ojo, ¿eh? De manera orgánica, bastante. Bueno, deciros, como siempre, agradeceros a todos los que estáis aquí, a todos los que nos habéis acompañado durante todos estos episodios. Este es el 35, nos queda un poquito ya para llegar al cierre de la primera temporada de Ficiópatas. Habrá sorpresas que no declararemos todavía. Mientras tanto, podéis seguirnos a través del Linktree, de Linktree para Ficiópatas. Podéis leernos, porque tanto Eric como yo somos escritores, ya lo sabéis. Eric tiene un libro por ahí circulando todavía, ¿no? Si no me equivoco, todavía Creo que sigue. está agotado, está medio agotado ya, pero Sí, bueno, pero bueno, alguno queda por ahí, ¿no? sí, o si no, seguro que en alguna biblioteca. Pero Claro, sí, no, claro. El arte de mantenerse a flote de Editorial Boria, que, como digo, si lo buscáis, pues seguramente algún distribuidor todavía lo tiene por ahí y merece mucho la pena leerlo. Y yo, por mi parte, tengo la novela Siervos de la Guadaña también rondando por ahí. O sea, aquí hacemos un poco de promo porque se acerca el veranito y en el veranito mola mucho y apetece mucho leer. Y yo recomiendo a Eric y, bueno, yo no me yo te recomiendo. recomiendo a ti. Lo que tenemos que hacer es sacar cosas nuevas ya. Sí, pronto. A ver si con la segunda temporada ya también sacamos cositas nuevas. Sí. Y bueno, mientras tanto podéis seguirnos en redes y a través de Ficiópatas o de cualquiera de nuestros perfiles de Instagram o de Facebook, donde queráis. Estamos fácilmente localizables, pero a través del Linktree de Ficiópatas nos localizáis más fácilmente. Estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podimo, todos estos, en YouTube, evidentemente, porque es desde donde nos estáis viendo, presupongo. Si nos estás escuchando y quieres ponernos cara, pues vete a YouTube. Ahí estamos. Y la semana que viene Chris con otro relato, pero todavía no sabemos cuál nos va a traer, porque además está con la presión añadida de que es su último relato de la temporada y está Quiere ahí. que sea especial, si yo lo entiendo. Claro, entonces está ahí con esa presión. Nada, Veremos a ver si no se nos va a 2 horas el programa de Chris. Porque bueno, creo que se lo está pensando mucho y tiene ahí varias cosas encima de la mesa, a ver lo que nos trae. Bueno, decirte, dale al like, suscríbete, activa la campanita si nos sigues desde YouTube para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios aquí abajo, ¿no? Porque nos gusta leer los comentarios y sugiérenos relatos para la siguiente temporada. O sea, que estamos abiertos a sugerencias. Luego nosotros ya valoraremos. Pero cuantas más sugerencias tengamos, más opciones tenemos también de elegir y, bueno, que nos encanta escucharos y leeros. Y ya está, Eric, ¿algo más que añadir? Que, pues, como siempre, pues la verdad que no. O sea, es que ya creo que lo has dicho tú todo lo que había que decir. No se ha quedado nada en el tintero esta vez, yo creo que. No se ha quedado nada en el tintero. Pues nos vemos la semana que viene con Chris. Sí, señor. Nos No vemos la semana que olvidéis. viene, Víctor. Sí. Así que, pues eso, no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas. Ya está dicho. Ya está dicho.